Si se han preguntado cómo influyen los sistemas de medición en la importancia de las publicaciones seriadas en la producción de información científica, hoy les vengo a hablar al respecto. Mi nombre es Celeste Vidal y les traigo este video que nos va a ilustrar al respecto. A la hora de desarrollar una investigación, publicar un artículo o solo realizar investigación, es importante considerar que la producción de información científica se ve influenciada por sistemas de medición, en la medida en que se utiliza para calcular el nivel y la calidad científica de un investigador. Ciencias como la bibliometría, la cienciometría y la infometría comparten el objetivo común de utilizar herramientas cuantitativas para comprender y evaluar la investigación y la información. Algunos indicadores bibliométricos son el factor de impacto, el índice H, el índice de inmediatez, la vida media de las citas recibidas, la vida media de las citas incluidas y el SNIP, el Source Normalized Impacts per Paper. Estos indicadores evalúan la calidad y el impacto de las publicaciones científicas y clasifican y comparan las publicaciones seriadas y periódicas, midiendo la cantidad y calidad de citas recibidas, el tiempo promedio que se tardan las citas recibidas por una publicación científica en ser incluidas en otras publicaciones, el promedio de publicaciones del autor y entre otros más elementos. A continuación, y para profundizar en el tema, un pequeño análisis de cada ciencia mencionada. Tenemos entonces la bibliometría, que aplica métodos matemáticos y estadísticas al estudio de publicaciones científicas, de los autores que las producen y de los elementos bibliográficos contenidos en ellas. Esto con el objetivo de obtener información sobre el comportamiento seguido por la ciencia y los científicos. La bibliometría estudia los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y uso de la información registrada, a cuyo efecto desarrolla modelos y medidas matemáticas que a su vez sirven para hacer pronósticos y tomar decisiones en torno a dichos procesos. La bibliometría se originó a principios del siglo XX con los trabajos pioneros de Alfred Lockta, George Sipp y Samuel Bradford, quienes descubrieron algunas leyes empíricas que describen la distribución de frecuencias de los autores y las palabras y las revistas en el ámbito científico. La bibliometría se puede clasificar según las fuentes de datos en bibliografías, que estudian las características formales y temáticas de las publicaciones científicas, las referencias o citas, que estudian las relaciones entre los documentos a través de citas que se hacen entre ellos, cuando una publicación cita a otra publicación, y catálogos, donde estudian las colecciones, los documentos disponibles en una biblioteca o centros de documentación. Algunas de las aplicaciones en la bibliometría son, por ejemplo, la selección de libros y publicaciones periódicas, la identificación de las cualidades de la literatura científica, la evaluación de la bibliografía y las colecciones, la determinación de revistas importantes en ciertas temáticas, la identificación de países, instituciones y autores más productivos en un periodo determinado, análisis y tendencias y patrones en la ciencia y el estudio del impacto e influencia de las publicaciones. En el caso en el que, por ejemplo, se aplique esta ciencia al modelo empresarial de una biblioteca pública, para no ir muy lejos, los profesionales del área se encargarían de atender la adquisición, producción, difusión, préstamo de documentos, como libros, artículos o bases de datos. Ellos se encargarían de decisiones como cuánta información dejar abierta al público, cuánta recibir, administrar. Este es un ejemplo de la puesta en práctica pues, de esta ciencia. Luego tenemos la cienciometría. La cienciometría aplica métodos cuantitativos al estudio de la ciencia, en especial la tecnología y la innovación, con el fin de medir y evaluar el desarrollo, estructura, dinámica y funcionamiento de, de una biblioteca, por ejemplo. La cienciometría se basa en el uso de indicadores que reflejan diferentes aspectos del sistema científico tecnológico, como indicadores de recursos, que miden los insumos destinados a la actividad científica y tecnológica. Estos recursos como el personal, el financiamiento o la infraestructura. Luego tenemos indicadores de producción,
que miden los resultados o productos generados por la actividad científica y tecnológica. Aquí encontramos publicaciones, patentes, prototipos, etc. Tenemos luego indicadores de impacto, que miden los efectos y beneficios derivados de la actividad científica y tecnológica. Aquí tenemos citas, premios o transferencias. Luego tenemos que la cienciometría se originó en la década de 1960 con los trabajos pioneros de Derek de Sola Price y Eugene Garfield, quienes introdujeron el concepto de ciencia cuantitativa y desarrollaron herramientas para medir el crecimiento exponencial de la ciencia y el análisis de citas. La cienciometría se puede clasificar según los niveles de análisis. Entre ellas encontramos la macrocienciometría, que estudia el sistema científico-tecnológico a nivel global, comparando, por ejemplo, países, regiones, sus capacidades e indicadores. Tenemos también la mesocienciometría, que estudia el sistema científico-tecnológico, pero esta vez a nivel institucional o sectorial, analizando, por ejemplo, organizaciones o grupos según sus características e indicadores. Y tenemos la microcienciometría. Esta, pues, vamos bajando, estudia el sistema científico-tecnológico a nivel individual o temático, evaluando, por ejemplo, investigadores o disciplinas según perfiles e indicadores. Aquí es cuando evalúan, por ejemplo, un autor, cuántas citas tuvo, cuántas publicaciones tuvo, no sé, Gabo, Mario Mendoza, demás, pero estudian solo un perfil, solo un tema, solo un autor. Luego tenemos algunas aplicaciones de la cienciometría, que son diseño y evaluación de políticas científicas y tecnológicas. Tenemos gestión y planificación estratégica de la investigación e innovación. Tenemos la identificación y seguimiento de áreas emergentes o prioritarias, establecimiento y fortalecimiento de redes y colaboraciones científicas y reconocimiento y promoción del talento científico. Esto porque la cienciometría, pues ya vimos, se encarga de medir recursos, estructura, políticas, todo para el funcionamiento de la biblioteca. Tenemos que, bueno, retomemos el ejemplo. El profesional en la cienciometría tendría dentro de sus funciones específicas evaluar la relevancia y calidad de los materiales de la colección, analizar indicadores, como por ejemplo las citas, el índice H, el factor de impacto, bueno, cantidad que ya hemos mencionado, para determinar qué libros, revistas o artículos electrónicos son los más importantes en un determinado campo y así tomar decisiones informadas sobre qué materiales adquirir, las suscripciones a revistas científicas o bases de datos y asegurar que la colección esté siempre actualizada y sea de alta calidad para que pues sea consultada. Luego ya pasamos a la infometría, que esta estudia los aspectos cuantitativos de la información en cualquier forma o soporte, con independencia al ámbito o disciplina que pertenezca. La infometría desarrolla modelos teóricos y medidas matemáticas para hallar regularidades en los datos asociados con la producción y el uso de la información registrada. Abarca la medición de aspectos como el almacenamiento, la recuperación y el flujo o el valor de la información. La infometría se originó en la década de 1980 con los trabajos de los pioneros Otto Nack, quien introdujo el término para designar un campo general que incluía elementos de bibliometría y cienciometría, es decir, la infometría junta la bibliometría y la cienciometría. Esta se puede clasificar según los tipos de información. Como ya dijimos, abarca todo tipo de información. Esta información se clasifica en documental, que estudia la información registrada en documentos físicos o digitales, como libros, artículos, bases de datos. La no documental, que estudia la información registrada en otros soportes, como imágenes, sonidos, señales, etc. Tenemos la oral, que estudia la información transmitida por medio del lenguaje hablado, como conferencias, entrevistas, conversaciones, foros, etc. Luego tenemos la escrita, que estudia la información transmitida por medio del lenguaje escrito, como cartas, correos electrónicos, mensajes, muros,
Twitter, etc. Algunas aplicaciones de la infometría son, por ejemplo, el análisis y la optimización del almacenamiento y recuperación de la información, el estudio del comportamiento informacional de los usuarios o comunidades, la medición del valor económico o social de la información y el desarrollo de sistemas inteligentes de procesamiento y generación de información. Volviendo al ejemplo, el profesional de infometría tendrá la responsabilidad de identificar, por ejemplo, patrones de uso de la biblioteca, como horarios de mayor afluencia de usuarios o las áreas o servicios menos utilizados, la información más consultada y los canales de acceso más usados. Esta información pues, puede ser utilizada para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia en la gestión de la biblioteca, como por ejemplo ajustando el personal, ajustando los horarios de almuerzo, de ingreso y los recursos disponibles en función de los momentos y canales de mayor demanda. Entonces, si por ejemplo se dan cuenta que los usuarios acceden más por medio digital para consultar cuentos, pues hombre, yo abro un espacio en la biblioteca en la que a esa hora a la que me doy cuenta que acceden más, pues tengo una actividad de cuentacuentos. O si me doy cuenta que los niños pequeños están ingresando a la hora, no sé, del mediodía, que salen del jardín y quieren jugar en el computador, pues hombre, en ese momento tengo un espacio para compartir con ellos y, no sé, ponerles juguetes, ponerles actividades en las que ellos creen historias o participen activamente en la biblioteca, teniendo en cuenta que pues hay mayor demanda y hay requerimientos. Entonces encontramos similitudes entre de todas estas ciencias, entre estas tres disciplinas. Entre ellas están que se basan en métodos cuantitativos para analizar datos relacionados con la información, es decir, siempre tienen números en la mesa y siempre utilizan esos números para hacer pronósticos y para analizar la información que están manejando. Se apoyan en herramientas informáticas para procesar grandes volúmenes de datos, teniendo en cuenta que pues manejamos información. La información no es solo lo que hay en un papel, también es lo que hay en una imagen, lo que se consulta, lo que sale, lo que se compra, lo que cuesta. Se complementan entre sí para ofrecer una visión integral del sistema de información. Va a ser un poco complicado que una sola persona se encargue de todo esto, pero en la vida real es así. Un bibliotecólogo, un profesional de la información tiene que hacer papel de cienciometría, de infometría, de bibliometría y pues hombre, tiene que complementar todo lo que sabe. Y todas estas ciencias pues ofrecen una visión integral. Y las tres disciplinas finalmente pertenecen al área general de las ciencias de información, que es lo que se estudia en este programa. Luego tenemos algunas diferencias. Puntualmente, la bibliometría se centra en las publicaciones científicas como fuente principal de información. A la bibliometría le interesan las publicaciones, la información, lo que se publica, lo que se compra, los títulos, por decir otra cosa. La cienciometría se centra en la tecnología y la innovación, cómo hacer que algo funcione, cómo innovar de alguna forma, cómo traer, cómo llevar, cómo crear. Mientras, bueno, la cienciometría pues utilizando también la información, los metadatos de la información, teniendo en cuenta citas, teniendo en cuenta eh, patrones, etc. Y luego tenemos la infometría, que es la que analiza de todo, se centra en cualquier tipo de forma de información con independencia, pues independiente si es una disciplina o, o si nos incumbe o no nos incumbe. La infometría recoge todo. Entonces podemos concluir que estas ciencias influyen en la producción de información en la medida en que hacen tangible la demanda y uso y disposición del contenido científico. Al tener números y pronósticos del consumo informativo de los usuarios, se crea una demanda. Sabemos qué es lo que nos consumen los usuarios, cuándo no lo consumen, qué tipo de consumo hacen. Y la producción de la información
se encima hacia estos cambios y requerimientos del conocimiento. Entonces, sabemos que nos consumen, sabemos qué vamos a comprar y cuando sabemos qué vamos a comprar, sabemos qué pedir y el que crea la información, el que investiga, el que publica, sabe hacia dónde publicar. Es así como las ciencias influyen a la producción de información. Y finalmente aquí tengo mis referencias. Muchas gracias.